Hola, muy buenas a todos amigos suscriptores de Orquiplanet y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de cómo ustedes pueden tener más raíces o cómo se pueden generar las raíces de nuestras orquídeas. Así que, ¿qué les parece si vamos con el video? Este es un video que mucha gente me pregunta, que me dicen que haga y que yo en lo personal no quería hacer. Sin embargo, quisiera darles ciertas pautas para que exista y se clarifique lo que sería la generación de raíces para las orquídeas, ¿no? Así que primeramente, como parte introductoria, hablemos de qué son las raíces de las orquídeas. Como ustedes pueden ver en las imágenes, las raíces de las orquídeas son los órganos de sujeción de nuestras plantas, es decir, los que les ayudan a sujetarse en la naturaleza a las plantas, además de que sirven también para la absorción de nutrientes y agua por parte de las orquídeas y pues en general de todas las plantas, ¿no? Sin embargo, mucha gente tiene lo que sería la pérdida de estas estructuras. Hablemos de cuándo se generan estas estructuras. Las raíces son órganos que pueden ser permanentes o temporales. Tenemos raíces temporales que pueden durar entre más o menos un año, 2 años, hasta los 3 años desde el máximo que puede durar una raíz, y hay raíces que pueden durar entre unos 6 meses, ¿no? Si es que la raíz está muriendo por lo que sería el proceso normal en el cual se desarrolla su proceso de vida, pues no es ningún problema, ¿no? Hay raíces que después de haber muerto, de haber cumplido su función como alimentadoras de la planta, lo que hacen es funcionar como sujeción y forman cepellones enormes de lo que sería las raíces. Esto ayuda a capturar lo que serían nuevos nutrientes a través de la caída de hojas de árboles en la naturaleza. También pues ayuda a que se forme ciertos detritus y que la planta tenga una mayor capacidad de alimentación, ya que la mayoría de estas orquídeas son epífitas, ¿no? Entonces, al ser epífitas y al estar ancladas a las ramas de los árboles, ojo, no parásitas sino epífitas, se anclan a las ramas de los árboles y no tienen lo que serían los nutrientes que estarían en el suelo. Entonces los consiguen ya sea por insectos muertos, por la caída de hojas, etcétera, ¿no? Entonces las raíces son unos órganos muy importantes para nuestras orquídeas y en general para cualquier otra planta, ¿no? Hay que aclarar algo: que tengan un color verdoso nuestras raíces no significa que puedan realizar enteramente la fotosíntesis. La fotosíntesis es una función exclusivamente de las hojas. ¿Tienen clorofila? Sí. ¿Tienen cloroplasto? Sí, pero en una cantidad muy pequeñita, y menos del 1% está diseñado lo que sería para realizar fotosíntesis en las raíces. Entonces, olvidémonos que las raíces son un órgano de fotosíntesis. Las raíces son un órgano de lo que sería alimentación y absorción de agua, ¿no? ¿Cuándo se deben generar las raíces? Las raíces se deben generar durante el periodo de crecimiento. Sin embargo, hay muchas especies o plantas que empiezan a desarrollar sus raíces nuevas, es decir, hay veces que se forman de forma anual, empiezan a generar estas raicillas nuevamente durante lo que sería la floración. Esto les ayuda a una mejor absorción de nutrientes y a tener lo que sería un prolongado periodo de crecimiento. Y como les decía, estos son los casos normales, para qué sirven y por qué se dan las raíces. Mucha gente tiene una idea errónea de lo que es una raíz en realidad. Aunque pudiese sonar obvio, mucha gente que las raíces son las que hacen la fotosíntesis y tienen unas plantas que ya no tienen ninguna hoja, que se les murieron por alguna infección o porque las cortaron por error, y tienen unas raíces todavía gordas y piensan que las raíces van a generar otra planta, y eso es erróneo. Aunque tienen la capacidad de generar estas estructuras, necesitaríamos un laboratorio de biotecnología vegetal para poder inducirlas, ¿no? De igual manera como para reproducir por semillas nuestras orquídeas. Entonces, ¿cuál es la forma de generar raíces de nuestras orquídeas? Primeramente tenemos que ver por qué se perdieron las raíces de nuestras orquídeas. No nos enfoquemos en, ay, mi orquídea no tiene raíces, entonces le voy a poner tal producto porque me dijeron que era buenísimo para generar raíces, ¿no? Muchas veces la generación de nuevas raíces está interrumpida o condicionada por lo que sería el sustrato. Cuando mucha gente no cambia el sustrato, particularmente digamos al año, que es lo más recomendable, sea inorgánico u orgánico, yo siempre les recomiendo que cada año hagan un trasplante.
pues la gente deja sus orquídeas 2-3 años en el mismo sustrato. Sobre todo si el sustrato es orgánico, tiende a hacerse más ácido, es decir, tiene un pH más bajo. Mientras más ácido se vuelva el sustrato, menos capacidad de generar raíces tendrá nuestra orquídea. Muchas veces lo que sería la generación de nuevas raíces se fomenta con un trasplante. El trasplante, ¿cuándo se debe hacer? Cuando nosotros observemos un crecimiento, es decir, la época de crecimiento de nuestras orquídeas. Sin embargo, si el pH del sustrato se ha vuelto muy ácido, las raíces no van a poder crecer y la orquídea como que se va a parar en crecimiento y digamos 2-3 años no va a sacar ni hojas, ni flores, ni nada, porque sus raíces están muy quemadas y está consumiendo sus reservas en vez de alimentarse. Entonces el sustrato al cual debemos trasplantarlo debe cumplir una condición muy importante, que tiene que ser muy oxigenado y que el pH tienda a ser neutro a ligeramente ácido. Si ustedes tienen un medidor de pH, colóquenlo en el sustrato y si el pH les da lo que sería un valor menor a 6.5, ya no es viable el crecimiento o la producción de raíces en su orquídea, ¿no? Entonces bastaría con cambiarlo a un sustrato más nuevo o lo que sería más ampliamente desarrollado. Si su orquídea ha tenido lo que sería una deficiencia de raíces por causa del sustrato, les recomiendo lo planten en una proporción de 70% de epomina o de cualquier agente aireante como carbón vegetal, piedra volcánica, ya saben los que siempre hablamos, arlita también, y un 30% de musgo sphagnum. El musgo sphagnum no es malo, tiene que ser utilizado bien, ¿no? La otra opción que suele acontecer es una orquídea que ha sido atacada ya sea por algún bicho o por algún animal o por una infección, por un mal corte, etcétera, ¿no? Normalmente las raíces se pudren debido a la entrada de estos microorganismos por las heridas. Cuando nosotros observemos esto, la solución es dejarlo secar unas 2 semanas sin nada de humedad. No se va a morir la planta porque la dejen secar 2 semanas. De hecho, las orquídeas están hechas para aguantar sequías antes que aguantar inundaciones, la gran mayoría, ¿no? Entonces, cuando ustedes dejan secar este periodo de tiempo, eliminan lo que serían las raíces que pudiesen haber estado podridas. Obviamente se tiene que realizar un tratamiento antifúngico con oxicloruro de cobre o benlate, ¿no? Cuando nosotros hayamos descubierto si digamos es por pH o es por lo que sería la inundación o el exceso de agua, tenemos que tener en cuenta que no hay que regar en exceso como se dice, sino brindarle una mayor aireación a lo que serían las raíces, ¿no? Entonces si nosotros tenemos este problema y ya hemos dejado secar y hemos tratado con el fungicida sistémico a nuestra planta, pues la colocamos en el sustrato que les comenté anteriormente, que es un 70% de material drenante y un 30% de musgo sphagnum. ¿Por qué musgo sphagnum? Se preguntarán si tiene la mala fama de pudrir, debido a que el musgo sphagnum utilizado en esta proporción de 70%, de 30%, tiene la capacidad de liberar hormonas auxinas naturalmente. Para quien no esté familiarizado, las hormonas auxinas son hormonas que favorecen el desarrollo de estructuras que crecen en contra de lo que sería la luz solar, que se conocen como fototropismo negativo, es decir, las raíces son prácticamente las estructuras que tienden un fototropismo negativo, es decir, crecen en contra de la luz solar. Si recibe mucha luz solar, en cambio, la producción de auxinas va a reducirse. Entonces esto también les recomiendo no sembrarlas en macetas transparentes, sino en macetas oscuras, para que favorezca la producción de raíces. Sin embargo, si ustedes han descubierto que no ha sido por lo que sería el pH del suelo, del sustrato, perdón, no ha sido por lo que sería una pudrición o una invasión de microorganismos, un exceso de humedad, etcétera, puede ser que se trate de una orquídea vaga o un bulbo vago, por así decirles, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo tengo un bulbo que tiene raíces. Este pertenece a un Oncidium sphacellatum. Este no ha generado ningún tipo de raíz, sin embargo, tiene la coloración blanca por aquí debajo de estas manchitas negras, que nos denota que aún tiene células que pueden generar raíces. Las células que generan raíces pues son las conocidas como células meristemáticas en las plantas.
¿Qué se puede hacer en este caso? Aunque ustedes crean que aquí hay raíces, las raíces están de hecho ya en su fase de cepellón, es decir, son raíces que ya no sirven, por así decirlo, para la alimentación, sino más bien solamente para la sujeción. Y en realidad lo que nosotros vemos como el centro de la planta, como ese hilito muchas veces que se corta, es la verdadera raíz, ya que la capa esponjosa que los rodea se denomina velamen. Ese velamen sirve para el almacenamiento de agua, ¿no? Básicamente. Bueno, si nosotros hemos descubierto que el pH del suelo está bien, hemos trasplantado recientemente, o nuestra orquídea no está atacada por lo que sería hongos ni bacterias, ni tampoco por lo que sería la mordedura de cualquier tipo de insecto o de algún otro tipo de animal, pues puede tratarse como este caso de orquídeas vagas o que no tengan el estímulo. Puede ser que su crecimiento se detuvo debido al clima, como suele ocurrir en algunas dendrobium. Las dendrobium son una de las orquídeas que se comporta de manera de las 4 estaciones, por así decirlo. Deja de crecer durante la época de invierno, se para, ¿no? Sus cañas empiezan a perder las hojas, no crece durante mucho tiempo, y si no tiene el despertar, por así decirlo, de una época más calurosa, es decir, si las temperaturas se mantienen estables, en el caso de las dendrobium, pues no genera raíces, ya que necesita una diferencia de temperaturas para poder hacerlo. Entonces, ¿cómo solucionamos esto, no? Nuestra querida terapia de botella. Esta terapia nos permite realizar lo que sería una mayor elevación de temperatura, una mayor cantidad de humedad, y sobre todo si nosotros colocamos el musgo sphagnum húmedo, por Dios, húmedo, no encharcado, ¿no? Colocamos el musgo, y si nuestro musgo empieza a gotear mucho, le quitamos lo que sería el exceso. Una vez quitado el exceso, ya tiene la humedad adecuada, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que la humedad no significa encharcamiento. Para poder generar raíces, como les digo, se necesita esta humedad, y no es necesario la adición de ningún tipo de hormona, ni ningún tipo de compuesto casero, ni nada. Dejen a la planta que se desarrolle. Lo que sí que no va a ser rápido. ¿Por qué? Porque la planta normalmente tiene que tener un periodo de despertar, un periodo de sueño, etcétera, por así decirlo. Mucha gente me pregunta en esto, ¿cuánto tiempo debe estar aquí? No lo sé, tiene que estar el tiempo que la planta decida. Puede estar una semana, como puede estar un año entero sin generar raíces ni nada, y empezarlo a hacer adecuadamente después de esto, ¿no? Entonces, esto se aplica solamente para orquídeas que no tengan heridas, no tengan ningún tipo de cortes, ni hongos, ni nada. Si su orquídea tiene heridas, cortes u hongos, y ustedes le aplican esto, lo que van a hacer es matarla rápidamente, ¿no? Tengan en cuenta que tiene que tener estructuras vivas en la parte de abajo, es decir, si tiene bulbos, tiene que estar verdecito o blanquito. De igual manera, si las phalaenopsis, su corona tiene que estar adecuadamente. Si está negro o está café, ya no nos sirve. Puede estar morado, puede estar un poquito rojizo, y va a servir de igual manera. Pero hay que entender que las orquídeas tienen su periodo de crecimiento. Si ustedes tienen una orquídea en floración y no tiene raíces y que quieren que saque raíces, no lo va a hacer, porque su prioridad es la floración. Crecer para la planta también es un enorme gasto de energía, ¿no? Entonces hay que tener cuenta en esas cosas. Por ejemplo, a mí me están creciendo todas las raíces de la mayoría de las orquídeas del género Citrocilum en esta época, que es de enero, y es porque esta es la época de crecimiento de esas orquídeas. No les he puesto lo que sería nada de fitohormonas ni nada. Sin embargo, una humedad un poquito más elevada, pero recuerden, humedad no es encharcamiento. Un poquito más elevada esta humedad les favorece a las raíces para lo que sería el crecimiento, ¿no? Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Recuerden darle un me gusta si ha sido así, suscribirse para más videos de este estilo, no se olviden también de compartirlo en sus redes sociales, y que también pueden seguirnos a través de Facebook, Twitter e Instagram como Orquiplanet. También pueden ustedes escribirnos al correo electrónico orquiplanet@gmail.com, y pues allí nos contactaremos. Mi nombre es Adrián desde la ciudad de Ibarra, Ecuador, y nos vemos en un próximo video. Adiós amigos.